Dejamos a la UCI sin saber que semanas después ese pequeño deslizamiento cubriría gran cantidad del pueblo. Ahora el próximo destino es Baños, con una pequeña pausa en el desierto de Palmira. Acabamos de llegar al desierto de Palmira. Palmira, ¿no? Sí, quisimos pasar, pero esto de aquí es arena muy suelta. Mira cómo se entierra. La moto se nos enterró, así que no vamos a poder hacer todas las dunas que están por aquí, pero las vamos a poder visitar al menos. ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Hace mucho? ¿Hace mucho tiempo? No, en comunidad cada 8 días. Cada 8 días. Allá vivimos 490. 490 personas. Sí. Ale venía atrás mío. Ahí está. Venía atrás mío un carro, no vivía en yo cómo fue la situación, pero... Policía, a la estación. ¿Cómo es acá? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Se va la policía para...? ¿O cómo es? Vamos a una estación, pues no sé cómo se hace acá. Pero si usted mismo casi se cae, madre. Sí, pues. ¿Y cómo resolvemos entonces, señor? ¿Y cómo se arregla? Mire, vean, aquí está la pintura. Miren Ya pues, señor, diga cómo resolvemos para ya de una vez irnos. ¿Ya cuánto dinero quiere? ¿Qué pasa? Le he malogrado el carro a la pintura. Ahí a un lado. Ahora lo vuelvo a chocar. ¿Qué? Ay, Dios, lo que nos pasa. Bueno, no choqué, pero él estaba estacionado y yo pasé. Y sí, pues tengo pintura. Ay, Dios. No es su carrocería. buenas tardes. Ayúdame con lo del tránsito acá. Es que me rayan el carro y dice que tengo la culpa yo. Sí. Sí, por salir casi se vira la señora ahí, con toda maneta y en la moto. Ah, creo que luego y hasta salga rayado. Yo lo he chocado, creo, Titi. Yo creo que él está estacionado. Ya hay que pagarle e irnos. Sí, cuando yo he pasado, él está estacionado, creo. Ya dile cuánto quiere y le pagamos y nos vamos. Sí, creo que sí. Porque luego me ha tocado claxon y me ha seguido. Ya, yo le hice... ¿Ah?
Acá. Sí, acá, pero no allá. Usted puede decir lo que sea, ahí hay una cámara y esa cámara puede decir lo que Yo le sea. hago una pregunta nomás, señor. Usted cuando ella dice que lo rayó allá en la esquina, ¿no? Usted estaba estacionado allá en la esquina, en el semáforo. Yo estaba esperando el semáforo verde. Sí. Y ella, parece que al pasar lo rayó, ¿no? Y nunca puedes rebasar por la derecha. Le estoy haciendo una pregunta, señor. Lo rebasó, ella lo rayó allá, en el semáforo de allá, ¿verdad? ¿Ya? Quiero saber cómo ha sido, porque yo no he visto. ¿Me explica? Usted estaba estacionado. ¿Dónde estaba estacionado usted, señor? Ahí. Ahí. Usted estacionó y ella ha querido adelantar y, le ha rayado el... Ya nunca tiene que rebasar por la derecha, señor. Señor, Aquí. yo no le estoy diciendo que no. Quiero que me explique nada más para ver cómo ha sido. Si tiene grabación ahí, una cámara. Yo no le estoy diciendo que no, señor. Quiero saber. Explíqueme cómo ha sido. Estoy yendo por una carrera para allá. Ya. Y la niña, rebasando por la derecha, me raspa con la maleta. Ya. ¿Cuánto cuesta su raspón? Yo no sé, tiene que venir mi jefe, decir algo. Yo soy solo chofercito. Ah, usted alquila el... Claro, yo le manejo nomás. Entonces, ¿usted cree que su jefe le va... Me cobran. Claro, le va a cobrar por eso. Ya. ¿Cuánto? Llámelo, tómele una foto, llámele y pregúntale cuánto cuesta. Señor, podemos estacionarnos allá para no evitar el tráfico y yo no me voy a ir, no me voy a escapar, no se preocupe. Vamos allá, nos estacionamos a conversar. Es que no pasa nada. Igual los del tránsito ya ven en la cámara. Señor, yo no me voy a ir a ningún sitio. Yo quiero, nos sentamos allá, me bajo de la moto, usted llama a su jefe, vemos cuánto cuesta el y se lo pagamos. ¿Me da algún papel para moverme de aquí? De aquí yo no me puedo mover. ¿Qué papel quiere que le dé? Se me chica la moto, lo que sea. Tómele foto a mi placa, No, a mi DNI, señor. no funciona así, jefe, aquí. A veces de buen corazón le hemos hecho, te cogen y se embalan. Pero yo no, señor. Yo lo entiendo, jefe, no debe ser de esas personas. Jefe. Yo no, señor. Yo me voy a quedar, yo me quedo aquí. Ella tampoco se va a retirar y le vamos a reconocer su rayón. Señor, podemos irnos allá me bajo, me siento con usted, conversamos. No me puedo mover, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la ley del Jackson, ¿dónde es el accidente más grande? Aquí me podemos poner aquí. ¿Se puede arrimar un poquito más adelante para yo estacionarme aquí? Eso ya les digo, usted me da el documento y yo me muevo. Señor, aquí me voy a estacionar. Si usted se arrima un poquito más adelante, entro mi moto ahí. Le he dicho que vamos a estacionar, quiero que venga el de tránsito. No, aquí al frente nos estacionamos para ver qué pasa. Lo rayó. Ella le rayó ese pedazo. Estoy preguntando que me diga cuánto más o menos le cuesta ese rayón, pero el señor no quiere decirme. ¿Qué está? Ella el rayón, ella al pasar le ha rayado aquí. No, la señorita. Entonces lo que le digo, señor, que yo sé que no es su auto, que llame a su jefe y que me diga más o menos cuánto cuesta para pagárselo. Para Pulita, una, ¿cómo se llama? Ajá. Claro, con eso. Mire, señor, hagamos una cosa. Yo le doy todos mis contactos. Le doy $10. En el caso cueste más, le doy mi palabra que se lo pago.
Yo no me quiero escapar, no me quiero ir, no me quiero hacer el vivo, nada de eso. Y se ve también. $10. Es que yo como se ha hecho usted Escúcheme, también, escúcheme, no se preocupe. Ya. Yo le voy a dar, apunte mi contacto. En caso sea más caro, No, ya, no importa, ya deme $10. Yo como sea, ya me arreglo. Ya. Si cuesta más, yo lo... señorita, $10. Aquí está. Disculpe la molestia. No, disculpe. Conversando, todo se resuelve, señor. Disculpe, jefe. No, discúlpeme a mí. ¿Ya? Que tenga un buen día, señor. Ya está bien. No sirvo para eso. Buenas, señor. ¿Las motos pasan por aquí? 20 centavitos me cobra. ¿Ah? 20 centavos. Ok. $20, primer peaje de Ecuador. Buenas tardes. ¿De las dos motos? Sí, voy a pagar las dos. Gracias. Primer peaje. Después del incidente con el taxista y con Ale triste por lo sucedido, se nos hacía tarde para llegar a Baños. Pero la moto y los viajes tienen un ritmo particular. Un momento estás discutiendo en la calle por un raspón con un auto y unos kilómetros más allá los paisajes te dejan sin palabras. Hola gente linda, estamos en Baños de Agua Santa. Llegamos ayer, se nos hizo tarde. Después de la pausa de los caracoles, llegamos ayer a Baños. Tarde, no habíamos almorzado después del choque que tuve yo con el taxi. Raspón. No se raspó, rosé. Rosada. Porque ni le hice daño al taxi. Bueno, Ya llegamos. ya llegamos a Baños. Ayer comimos, estuvimos cansados, llegamos muy tarde. Y ahora nos vamos a ir a unas termas. Y vamos a preguntar cómo ir. Eso. Aquí hemos preguntado cómo ir al Salado y la señora tiene a su pareja y con él nos vamos a ir. Nos dijo que tenía un carrito y que nos podía llevar. Así que vamos a ir al balneario porque está lejos caminando y no queremos ir pues con las motos porque pues casi. Mira, acá en Ecuador le llaman ternos de baño a la ropa de baño. Bueno, aquí estuvimos, agua muy caliente, tibia, fría, y allá la catarata. Ahí hemos estado muy rico, solo que no pudimos filmar porque adentro no se puede. Ya salimos, estamos con el pelo mojado. Adentro tuvimos que ponernos los gorritos de protección para no ensuciar. Y aquí hemos estado y nos hemos bañado ahí también.
Ay, como si estuviera gato. Sí. ¿Se siente la diferencia? ¿Sin peso o es lo mismo? Igualito, Goldie. ¿Hacia dónde es? Hacia la izquierda. Tú sígueme. ¿Izquierda? Yeah, baby. Goza, goza. Sabroso. ¡Ay, qué rico! Te traigo, escucha mi descarga. Te traigo. Eso es. ¡Habla! Te traigo, escucha mi descarga. Sí, sí. Yo te traigo. Si yo te traigo, mamá, yo te traigo. Ajá. Escucha mi descarga. Yo te traigo. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Dice. Yo te traigo. Escucha mi descarga. Yo te traigo. Te lo juro, baby, que yo te traigo. Ajá. Tony. La gente del barrio, ahí nada más, va. La gente de la zona, tú sabes todo, ahí nada más. Qué rico, 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 rico. Habla. Ajá. Sí. Ya. Llegamos al Pailón del Diablo. Pailón del Diablo, hemos venido cada uno en su moto. Yo no quería, la verdad. Oye, ¿Qué motor es oye, esta? está bien bonito todo, pero yo no me lo esperaba tan turístico todo. Es bien turístico, Todo Baños. súper turístico. Nosotros pensábamos que no era tanto porque no nos gusta lo tan turístico, pero bueno, vamos a disfrutar igual. Así que vamos al Pailón del Diablo, de ahí vamos a ir a la cascada del Rocío Machado y ya. Sí. Azul.
el agua que es celestita. Y ahí hay un puerto también.